Y bienvenidos a Rise of Calvino, gente. Bueno, después del parche este magnífico que han añadido un montón de equipamiento, me he tomado un tiempo para estudiarme a ver qué set me haría para infantería, para arquería y para caballería, para hacer open field y para hacer rallies o guarniciones, ya que son las situaciones más comunes que se nos dan. O estás haciendo open field o estás haciendo rallies. Poco más tiene. Entonces, he creado un set para cada tipo de unidad y veremos a ver cómo se nos quedan. Porque no estamos usando prácticamente ningún set al completo, ¿eh? Todos llevan cositas mezcladas. Menos uno. ¿El de quién será? Infantería. La infantería tiene el rol de lidiar con el daño, poner la cara, ser la primera línea, la front line, al que tarjeteen primero, ¿de acuerdo? Entonces nos centramos más en defensa y vida, que son dos stats que vienen muy cogidos de la mano y que hacen que así las marchas aguanten mucho más, den más tiempo, ya que tardan más en morir, den más tiempo a sus aliados para moverse, etcétera, etcétera. Para hacer rally y ser el que comanda la guarnición de alguno de los objetivos, también influye muchísimo la vida. Por eso hemos hecho un segundo set donde hemos centrado todos los objetos en básicamente el stat de vida, sacrificando así el ataque. Pero es que todo es muy situacional. En la mayoría de situaciones utilizaría el set de Open Field. Pero para hacer un rally, en caso de tener que hacer un doble rally a un objetivo y para hacer el rally que tanquea, probablemente utilizaría el set de Garrison y Rally. Igual que para hacer un Garrison. Arqueros. Los arqueros han salido muy bien parados con esta nueva actualización. Su set es poderosísimo, tan poderoso que prácticamente no hay quien lo supere. Lo dejaría así tal cual está. Fijaos bien, no tiene competencia en cuanto a equipamiento de vida, debido a que los objetos que dan vida a los arqueros para hacer algo similar a lo que se ha hecho con la infantería nos quitaría muchísimo beneficio. Además, el tercer bonus que da el set es vida también. Es que está súper bien balanceado este set. Además, los arqueros recordamos que son un damage dealer, que necesitan mucho el daño, pero que están muy en mitad de la batalla y corren peligro. Entonces está genial que tengan también defensa y vida. Está genial, porque para la situación en la que se encuentran ellos normalmente en la batalla, les viene genial estar así de balanceados. Les premian el daño de habilidad, lo cual es maravilloso. La mayoría de arqueros son nukers, y eso implica que su función principal de nukear a la infantería se ve aún más mejorada con este set. Caballería. Bueno, la caballería es normalmente damage dealer. Su rol es golpear al enemigo y obviamente causar superioridad. Por eso ahí la movilidad. Sin embargo, llegados a este punto, la velocidad que aportan los sets azules ya se queda muy atrás. En comparación a los stats que puedes llegar a alcanzar de ataque, una vez que ya tienes los comandantes legendarios, etcétera, te cunde bastante más pasar a ataque. Para Open Field, lo único que deberías de equiparte es ataque, ya que tú tienes la movilidad para evitar que te hagan swarming y vas a tener a unos compañeros de infantería más lentos que tú que van a poner la cara. Obviamente, aquí está ocurriendo algo en este juego y es que te dan un reporte después de tu batalla. Y este reporte en muchas ocasiones está confundiendo las pruebas que está haciendo la gente. Porque ese reporte habla solamente de ti y de tu marcha. Obviamente han salido pruebas
de que si usas más vida que otra cosa, los reportes son mejores. Pues claro, si tú no estás lidiando con el daño porque te están tanqueando el enemigo y encima estás buildeado con una build de vida como sería la del rally, pues vas a recibir mejores reportes. Claro que sí, pero tu compañero, el que estaba tanqueando, a la vez va a tener que tanquear más y va a recibir más daño porque tú no has tenido ataque suficiente para cargarte a su enemigo antes. Bueno, luego tenemos el set de hacer rally, que como veis sí que lo he cargado de vida. ¿Por qué, os preguntaréis? Pues yo os lo diré. Porque ese set de rally está pensado para cuando hagáis un single rally. Es decir, que vuestra tropa de caballos sea la que vaya a hacer el rol de tanque también contra ese objetivo. Me explico. Si hay una bandera que hay que tomar abajo, la mayoría de situaciones son de uno contra uno. Y si no se puede, entonces se toma la molestia de construir una segunda bandera de otra segunda alianza que haga contacto y se le hace el doble rally, ¿de acuerdo? Entonces, para estas situaciones donde se hace un single rally con caballería, sí que hay que utilizar stats de vida antes que los de ataque. Pero, si a ese objetivo le hacéis doble rally, cunde más llevar el set de Open Field. Como veis, todo depende de las situaciones. Yi Sun-sin, el Garrison del momento. Aquí os traigo un set que he pensado porque este señor concretamente resulta que tiene habilidades de ir con tropas mixtas. Y es un Garrison que yo creo que va a durar bastante tiempo, muy sólido. De manera que aquí me he tomado la molestia de haceros un set que tal vez os pueda interesar. Me he intentado centrar en los stats más defensivos y en la cantidad de stats para solamente dos tipos de tropas. El tercer tipo de tropa, que sería caballería, apenas habría que rellenar de caballería el objetivo, tan solo para activar los talentos. Los talentos serían estos. Como veis, tenemos la espadita de arriba, que es de la que estoy hablando, de llevar tres tipos de tropas. Pero vamos a hacer la trampa de añadir muy poca cantidad del tercer tipo de tropa. Vamos a añadir mayormente arqueros, porque son los que salen más beneficiados en cuanto a stats. También añadiremos infantería en buenas cantidades. Los talentos de aquí, el de la izquierda, viene mejor para luchar contra una Tila Takeda, y el de la derecha contra cualquier otra cosa, se podría decir. Sobre todo si tienen daño de habilidad. La diferencia brutal de una build a la otra es esa. Que el de la izquierda no contempla daño de habilidad y el de la derecha sí. Como veis, si sabéis qué enemigo se está atacando, es una información muy valiosa para cambiaros los talentos a tiempo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadle un like y compartirlo con la peña. Y si no es así, comentadme aquí abajo dónde discrepáis y por qué. Y si puede ser, con pruebas y así todos aprendemos. Oh yeah. Por cierto, la rama de talentos para protegerse de Tila Takeda, que he compartido en la build de Yi Sun-sin, que sepáis que me la ha dicho cierto pajarito.